Hola, bienvenido, bienvenida a uno de los programas de formación de docentes desde las etnomatemáticas. Este programa se ha desarrollado gracias a la articulación del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en manos de la Dirección Regional de Educación Surá de Talamanca, la Universidad Nacional de Costa Rica, desde la sección regional Huetar Norte y Caribe, con su proyecto Funder de etnomatemática y con el apoyo de la Red Latinoamericana de Etnomatemática. El objetivo general es fortalecer la educación matemática con enfoque etnomatemático para el fomento de la calidad educativa, el empoderamiento y la innovación en contextos de diversidad. Esto a través de un programa de formación que consiste en 4 módulos y un video de reforzamiento. El módulo 1 se denomina Memorias, Saberes e Identidad, lo personal, lo local, lo regional y lo nacional. El módulo 2 son Matemáticas como una construcción humana, social y cultural. El módulo 3, Ser investigador de las etnomatemáticas, con recomendaciones para adentrarse en prácticas y saberes comunitarios. El módulo 4 son etnomatemáticas y educación matemática, con el diseño y evaluación de actividades de clase. Esperamos que este material fortalezca sus capacidades para tejer diálogos sociales. Módulo 1. Memorias, Saberes e Identidad. Reivindicar prácticas y saberes comunitarios. Los incas en Sudamérica, los mayas en Centroamérica, los yoruba en África, los árabes en Oriente Medio y los chinos en Asia crearon cada uno su propio sistema numeral. ¿Será que de la misma manera cualquier grupo cultural en el mundo puede desarrollar su propio sistema numeral? Las mujeres artesanas que tejen canastos con figuras como triángulos, cuadrados y círculos tendrán nociones geométricas. Algunos constructores, albañiles y carpinteros utilizan unidades de medida con los pies y las manos. ¿Serán adecuadas estas medidas? Algunos vendedores de frutas y verduras no saben leer ni escribir. ¿Será que esto es necesario para realizar buenos cálculos mentales para sus negocios? Hay comunidades indígenas en la Amazonía brasileña que tienen palabras en su lengua para contar hasta 3, y después dicen muchos. ¿Será que esto se debe a una falta de educación escolarizada? ¿O será que es una forma muy precaria de contar? ¿Será que las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otras carecen de nociones matemáticas? ¿Será que todas las personas son buenas en las matemáticas? ¿Será que las matemáticas son creadas por el hombre y que responden a las necesidades particulares de una sociedad a lo largo de la historia? ¿Será que fuera de la escuela se aprende matemática? Mira, es que algo muy interesante que tenemos con los pueblos indígenas de la región Huetar Norte y Caribe son las bases que utilizan para hacer sus conteos. Por ejemplo, los bribris utilizan la base 10 y luego empiezan a hacer composiciones de 10 más 1, de 10 más 2, de 10 más 3. En el caso de los cabécares utilizan la base 5 y posterior hacen composiciones de 5 más 1, 5 más 2 y así sucesivamente. También los cabécares asocian la base 5 con la mano, es decir, para decir 10, ellos dicen 2 manos, esa es su forma. Los maleku, por ejemplo, utilizan la base 5, tienen números que van desde el 1 hasta el 5 para hacer sus conteos. Otro elemento muy interesante con estos pueblos indígenas es la utilización de cuantificadores y cualificadores para los conteos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ellos tienen muchas formas para hacer conteos, para hacer numeraciones de objetos, y estos están asociados a una forma cultural muy particular de concebir los objetos. Voy a dar el ejemplo de las aves. Para el pueblo bribri o el pueblo cabécar, cuando se cuenta el ave que está en el suelo, el ave que está aquí cerca del ser humano que uno la está observando, ella se enumera como algo redondo y tiene un sistema de numeración para lo redondo.
En el caso de que esa ave esté en vuelo, se concibe como un objeto plano. Entonces hay otra forma para hacer ese conteo, esa enumeración de un ave, 2 aves o 3 aves. Entonces es el mismo objeto en diferentes ámbitos, en diferentes perspectivas, y cada uno tiene una forma diferente para ser enumerado. En el caso de los Maleku, ellos tienen únicamente 2 formas de contar, una para las unidades o los objetos que están solitos y otros para los objetos que están en conjunto. Y esto es muy interesante porque se pueden llevar este tipo de investigaciones a otros ámbitos donde se pueden encontrar muchísimos elementos interesantísimos de la matemática de una forma diferente a como tradicionalmente la hemos aprendido nosotros en la escuela. Desde el punto de vista de las ciencias sociales es importante comprender que todo conocimiento está contextualizado en una realidad, está contextualizado en unas personas, en unos grupos humanos, que además tienden a resolver problemas de la vida cotidiana. La matemática, la endomatemática no es la excepción, pues ubica estos conocimientos desde aquellas raíces, desde aquellas pautas culturales, desde aquellas normas sociales que rigen en determinado grupo humano. Particularmente uno podría ubicar el papel de la endomatemática, que es esa punta de lanza que tiene además un principio que es político, que es ético, que reivindica aquellos saberes y aquellos conocimientos ancestrales de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, y los pone en la palestra del conocimiento. Si bien no los ubica en la palestra de la ciencia, los ubica como elementos importantes, como puntos importantes de generación de conocimiento, y los pone al mismo nivel de la ciencia. Yo creo que eso es importantísimo porque lo que hace es validar formas de conocimiento que duraron miles de años, a diferencia de estas formas de conocimiento actuales, que lo que tienen en América Latina son 500 años. Módulo 2. Matemáticas, una construcción humana, social y cultural. En la parte cultural de nosotros, los Bridi Cabécares, la matemática es vivencial. Papá y mamá, nuestros abuelos, nos transmite eso en generación en generación. Lo que me enseñaron mis profesores de los mayores indígenas es el valor, por lo cual en el conteo yo llevo ese valor. Por ejemplo, un gajo de banano no lo puedo comparar con una piedra, algo redonda, no lo puedo comparar con algo de círculos. Entonces cada uno tiene su nombre diferente. Por ejemplo, el gajo de banano se dice etyua, es un gajo. Una persona, ekur, es una persona. Uet, ubotque, umñatque, uchetque, usquenque, que es una casa, 2 casas, 3 La canasta casas. está lo que son los triángulos. Igual la casa cónica, que nosotros decimos el usuri. Usuri es en bribri, significa casa cónica. Esa casa cónica es la casa de nosotros indígenas desde un principio. O Dios puso a nosotros aquí en esta tierra como semilla de maíz y nacimos ya, entonces Él nos enseñó esa casa. Y también tiene un montón de significado, toda una enorme enseñanza. Adentro de esa casa hay una fogata, pura en el centro. Entonces ahí los señores se reunían con la familia y daba sus enseñanzas. Como se ve cónica para arriba, así hay cónica para abajo. Y adentro tiene etapas, se podemos decir etapas. Entonces nos dice, cada etapa eso es un mundo. ¿Y cómo se está calculado esta construcción? Esta construcción está medido de acuerdo al base, y de acuerdo al base, eso es un número que manejan. Yo sé que voy a hacer la casa de 10 bases,
cuánto tengo que cortar rodiz. 12 bases, cuánto yo tengo que cortar los bases. Al iniciar, pone un punto de referencia en el centro, ¿verdad? De ahí parte, depende del tamaño, la familia, ¿verdad? Si familia muy 2 o 3, entonces se hacen pequeños, una familia muy numerosa, más de 20 personas, entonces se hace más grande, ¿verdad? Pero es un cálculo ya de mente, ahí no usan ni número, ni papel, ni lápiz, ni nada. Eso se respeta y eso se valora, por lo cual eso lo llevamos como vivencial vivo, que nosotros lo transmitimos en generación en generación. Poquito que aprendí. ¿Y aprendí por quién? Aprendí por mi madre. Aprendí por mis abuelos, mis abuelas. Ellos llegaban aquí allá a curar y ellos nos decían, tiene que ir a buscar plantas medicinales para curar. Esto, cuando nosotros mencionamos, son lo que tienen que gustar a ustedes. Si espíritu malo, que digamos que alguien le hizo maldad, entonces eso viene y corta esos pedazos de tronco de este tamaño. Cuando la persona padece muchos de dolores del estómago, entonces lo que hago es curar. He hecho uno de cada uno con este. ¿Ven? Aquí es cada uno y he hecho lo que es este hombre. Bueno, yo agarro un puño de esto. Un puño este. Igualmente yo agarro un puño de esto que tengo que traerlo. Y agarro, esto sí tengo que agarrarlo un poquito más grande para así ponerlas juntas. Para baño todo esto se hace. Tengo que traer hoja. Tengo que traer que por cierto huele muy rico. Entonces todo esto lo traigo, es un puño y lo echo. Y un tallo de banano morado. Yo agarro pero tengo que saber cuánto es lo que estoy llevando a cada uno. ¿Ven? Entonces yo doblo aquí. Y lo echo en la olla. Le digo, levante a las 3:30 y toma agua y vaya, métese a bañar. Y se baña con eso. Porque para nosotros, antes que el pájaro cante, y el pájaro, a las 4 ya los pájaros comienzan a cantar. Entonces por eso los mayores dicen, hay que ir antes que lleguen los pájaros. Y esa enfermedad se va. Pero llegaste después del pájaro, sabes que no vas a aliviar muy pronto. Entonces muchos nosotros aprendimos con eso. Otro conocimiento adquirido de los antepasados es la creación de innumerables herramientas para cazar los alimentos, construidas con las variables específicas para que cada una cumpliera con su función. Así como instrumentos que utilizan en el hogar y que son hallados y extraídos de su propio territorio aplicando técnicas ancestrales. Esto era una montaña, entonces la gente iba sobre el río a buscar piedras. Y entonces encontrar las piedras, en las primeras encontraron esta piedra con esta, así como está, así la encontraron ellos. Entonces ellos la jalaron con 250 personas. Cuando se va a traer la piedra ya listan el palo, los mecates, son mecates que ellos le llaman durinquicha. Es un bejuco de monte. Esos son bejucos grandes, con eso se amarran los palos y con eso se jalan la piedra. Y no se dice piedra, se dice yui con sami. Yui es cangrejo, por eso a las piedras se les dice cangrejo en bribri, yui. Póngale cuidado cuando la gente lo está jalando, cómo lo jala. Se pone 4 palos, como ver estos palos. ¿Ves? Esos 2 acá y 2 allá. En cada lado, ¿cuántas personas te lleva? Puede hacer este lado
unos 20, aquel lado unos 20. Y las patitas. Los dejan ahí, el chamán esa noche va a llegar a purificarlo para que la piedra ya quede purificada y ahí quedó estable, ya no se mueve más. La matemática no es solamente para la cultura occidental, también para nosotros los indígenas también, pero de cada clan puede haber uno o dos, así sucesivamente de otro clan. No todos van, no todo de ese mismo clan es 100% matemático. La etnomatemática ha venido tensionando la creencia de que la matemática eurocéntrica es única y universal. Además, hemos venido aprendiendo que en otras culturas se producen conocimientos de forma no disciplinar e inclusive no son adjetivados con la palabra matemática. De esta manera, la etnomatemática ha venido cuestionando las formas de exclusión social provocadas por el saber, que predominan en la escuela, que al invisibilizar otras formas de conocimiento termina por deslegitimar o por desconocer las prácticas sociales que dan sustento a esos saberes. Módulo 3. Ser investigador de las etnomatemáticas. Recomendaciones para adentrarse en prácticas y saberes comunitarios. Hay muchos elementos que van a ser exitosos tal vez una investigación. La parte del conocimiento técnico que tiene el profesor, ¿verdad? En la parte pedagógica de la enseñanza de la matemática, que es lo que recibimos normalmente en las universidades, que es para los que nos preparan, ¿verdad? La otra es el conocimiento cultural ancestral, ¿verdad? Matemático, ¿verdad? Que ese lo tienen nuestros mayores en la jala de piedra, en el usure, en la construcción, en las secas, en la construcción de canastas, ¿verdad? La incorporación también de maestros y docentes de lengua y cultura, ¿verdad? Esos tres componentes son fundamentales, ¿verdad? Porque eso nos permite y nos va a permitir, ¿verdad?, hacer la conexión entre estas tres áreas. Entonces, ¿qué tiene que llevar? Primero que todo, conocer el lugar donde lo estamos haciendo, ¿verdad? Conocer bien el entorno, conocer bien la cultura, ¿verdad? Y buscar personas pues, que se estén desarrollando también en ese entorno, porque es de ahí donde vamos a sacar la información. Cuando yo estudié, ahí me decían, bueno, vamos a estudiar geometría, vamos a mirar los paralelos, el metro cuadrado, todas estas cosas, pero los ángulos y todo, pero nos trasladaban hacia la cultura de Egipto y nos decían, bueno, ahí hay que mirar las pirámides, ¿verdad? Pero primero yo ni sabía que era un pirámide, ¿eh? En aquel tiempo ese concepto de pirámide, después verlo en una foto, en un libro por ahí. Si me hubiera dicho, bueno, vamos a ver eso, un Usure, una casa cultural cónica que tenemos donde están todas esas figuras geométricas, yo me hubiera acercado, me hubiera empoderado más rápido del conocimiento y hubiera aprendido mucho más
la matemática mejor. Toda comunidad tiene sus propias formas de organización, entonces es importante identificar estas instancias para contar con sus avales y así la participación de toda la comunidad. Como territorio indígena también tenemos un gobierno local, que es la Asociación de Desarrollo, al cual se le presenta para que nos den aval como para poder trabajar de manera conjunta en el territorio, para que ingresen los profesores y se hagan todos los procesos que hay que ejecutar para el proyecto. Lo más bonito de la etnomatemática es el trabajo que uno hace con la gente, vincularse con sus prácticas, con sus tradiciones, con sus costumbres, es lo más hermoso que tenemos. Aprender de ellos es importantísimo porque en la etnomatemática quienes saben son los dueños de los saberes culturales y no las personas externas que trabajamos con estos grupos. Módulo 4. Etnomatemáticas y educación matemática. Diseño y evaluación de actividades de clase. La relación entre la etnomatemática y la educación matemática considero que se debe mirar desde tres perspectivas. El primer tema, la inserción del profesor de matemáticas en el trabajo de campo, implica que el profesor de matemáticas cambie completamente su tradición de oficio. Desde la postura del programa etnomatemática, el profesor se convierte en un antropólogo del entorno sociocultural próximo de la institución educativa para conocer realmente a sus estudiantes, a los padres de familia de esos estudiantes, a la comunidad, a las actividades a las cuales están vinculados los padres de familia y que le dan sentido a la comunidad. Y eso nos lleva entonces a pensar en dos conceptos que encontramos dentro de la comunidad en la cual está insertada la institución educativa. Y es el saber matemático comunitario y el conocimiento matemático del sujeto o personal. Por saber matemático comunitario entenderemos por las diversas formas o prácticas que generan pensamiento matemático y que se da por compartida por cada uno de los individuos. Entonces, me explico. Si de una forma en particular se cuenta, se hace cálculos, se suma, se resta, habrá una comunidad que valide esa forma de hacer y cada uno de los sujetos pertenecientes a esa comunidad lo validará. Pero eso no, digamos, le prohíbe a cada sujeto poder enriquecer esas formas de cálculo. Y eso es lo que entendemos por conocimiento matemático personal. Una cosa es el saber matemático comunitario, lo que la comunidad considera que es válido para hacer un procedimiento, un cálculo matemático, y lo otro es cómo lo interpreta también y cómo lo enriquece cada sujeto. Entonces, esas prácticas, ese conocimiento antropológico, etnográfico por parte del profesor, identificar el saber matemático comunitario, conocimientos matemáticos de los sujetos, le pueden permitir al profesor de matemática construir una educación matemática incluyente de estos otros saberes dentro del currículo matemático institucionalizado. Y ahí emerge entonces la propuesta didáctica del programa etnomatemática, que consiste en una enseñanza paralela y comparativa. Significa enseñar de manera paralela tanto el saber matemático comunitario como el saber institucionalizado que se vehiculiza o se transmite o se desarrolla por medio de textos escolares, y que sea de forma comparativa. Si el estudiante puede lograr comparar el saber matemático comunitario con el saber institucionalizado en textos escolares, podemos considerar que el estudiante se ha apropiado de las matemáticas en el aula de clase por medio de actividades que tendrán que ser diseñadas por el profesor. Tiene que superar esas actividades que vienen en los textos escolares. Para el diseño de situaciones
etnomatemáticas es importante tener en cuenta distintos indicadores. Por ejemplo, uno de ellos es si estas actividades diseñadas se relacionan con la educación intercultural bilingüe. Otro de ellos es si se relaciona las matemáticas con otras disciplinas. Si se está teniendo en cuenta el pensamiento matemático de las comunidades donde se trabaja. Si se tiene en cuenta a la hora de diseñar las actividades a la comunidad, o sea, si la comunidad participa en el diseño de estas. Es importante también tener en cuenta si las actividades promueven una visión política hacia el reconocimiento del pensamiento matemático de las comunidades, si se tiene en cuenta o si se relaciona o si se comparan procedimientos matemáticos a la hora de solucionar un problema. O sea, todas estas son indicadores muy importantes a la hora de diseñar actividades etnomatemáticas. Investigar etnomatemáticas implica vincular una visión de las matemáticas como un fenómeno sociocultural, es decir, estamos hablando de un campo de investigación que se puede concebir disciplinar, interdisciplinar o indisciplinarmente y que posibilita comprender otras formas de ser, hacer y relacionarse con el mundo y la matemática. Por tanto, espero que con este programa de formación se haya logrado valorar la existencia de saberes y metodologías de otros grupos culturales y de sus contextos, visualizando estos como una opción para las prácticas educativas novedosas. Agradecemos a los colegas que han participado de esta iniciativa y muy en especial a las comunidades de los pueblos bribris y cabécares por compartir sus saberes y sus prácticas para apoyar este programa de formación de docentes. Muchas gracias.